esta oportunidad vamos a desarrollar este tema, tratamiento del instrumental recuperable, como un eslabón más en el mantenimiento de la cadena de asepsia que fue explicado de manera completa en la clase de bioseguridad, pero enfocado fundamentalmente al trabajo en laboratorio de microbiología con respecto a la manipulación de patógenos, de agentes potencialmente infectivos, y en la cual era fundamental la aplicación correcta de las barreras tanto primarias como secundarias, ¿no? Todo iba a depender del nivel de riesgo biológico que se manejaba en un respectivo laboratorio microbiológico. Este tema va a estar enfocado fundamentalmente al mantenimiento de la cadena de asepsia en el consultorio odontológico, en la práctica odontológica. La práctica odontológica pues implica la utilización de elementos, de materiales tanto recuperables, reutilizables y no recuperables o de un solo uso, cuya clasificación y eliminación debe ser conocida, debe ser la correcta. Esto para minimizar o prevenir la infección cruzada. Particularmente en esta clase nos vamos a concentrar en el tratamiento del material no eliminable, es decir, del material recuperable. Los objetivos de esta clase son los que ustedes observan en pantalla: describir cada uno de los pasos que deben seguirse para la recuperación del instrumental no descartable utilizados en la práctica odontológica. En segundo lugar, describir los diferentes métodos para validar el proceso de esterilización, mencionar cuándo y por qué deben realizarse los controles biológicos basados en el uso de esporas en los aparatos de esterilización, y mencionar posibles causas de fallas en el proceso de esterilización. Bueno, para prevenir la infección cruzada en la práctica odontológica es importante considerar dos aspectos. Por un lado, un tratamiento adecuado del material reutilizable, no eliminable o no desechable, y una eliminación correcta de aquellos materiales de un solo uso que, como recordarán, se clasifican en cortopunzantes y no cortopunzantes, y que fue abordado este tema particularmente en el capítulo de bioseguridad. Estos materiales, tanto los reutilizables, reciclables y los de un solo uso, pues reciben el nombre en conjunto de fómites. Se entiende como fómite cualquier superficie inerte o cualquier objeto o sustancia que puede albergar, que puede servir de reservorio de agentes infectivos, tanto convencionales como no convencionales, y por lo tanto se convierte en un vehículo pasivo, es decir, una fuente de transmisión de agentes patógenos entre el personal de salud y los pacientes y viceversa, ¿no? Entonces, controlar estos fómites, ejecutar un adecuado control microbiano de estos fómites es fundamental en el mantenimiento de la cadena de asepsia en el consultorio odontológico, al igual que en el laboratorio microbiológico. Y justamente tratar de manera adecuada el material recuperable, realizar un adecuado control microbiano de este material recuperable, implica aplicar o desarrollar una serie de pasos que deben ser ejecutados cada uno de forma meticulosa y exhaustiva, tal como lo indica la literatura, con la finalidad de que el proceso de esterilización, que a diferencia de la desinfección implica eliminar toda forma de vida, incluidas las esporas, sea un proceso eficiente. Si yo deseo que la esterilización sea un proceso eficiente, óptimo, y que pueda garantizar la prevención de la infección cruzada, que pueda garantizar la bioseguridad, pues necesito que los pasos previos a la esterilización y posteriores a la esterilización pues sean efectivos, sean cumplidos de manera meticulosa. Estos pasos justamente son los que ustedes ven aquí desglosados para recuperar el instrumental no descartable o reutilizable
Los pasos a seguir previos a la esterilización son, en primer lugar, la descontaminación, es decir, esto implica reducir el número de microorganismos patógenos a un nivel que no signifique un riesgo significativo para la salud del operador. Eso es descontaminar y se traduce en definitiva en realizar esta reducción de la carga microbiana mediante la exposición del instrumental sucio o utilizado, exponerlo a un agente físico o exponerlo a un agente químico. Un agente físico que en este caso puede traducirse en autoclave que actúa con vapor de agua o calor húmedo o un termodesinfector o inmersionar, es decir, colocar el instrumental expuesto a un agente desinfectante de nivel adecuado. Generalmente se utilizan agentes desinfectantes de nivel intermedio que pueden eliminar, que pueden destruir las células vegetativas bacterianas, ¿no? Las formas bacterianas vegetativas, los bacilos ácido alcohol resistentes, pueden destruir virus, hongos, parásitos, pero no pueden destruir las esporas, ¿sí? No tienen nivel esporicida. Entonces, como se habrán dado cuenta, ya la desinfección pues no es tan precisa, es de menor nivel respecto a la esterilización. La esterilización logra eliminar toda forma de vida, incluidas las esporas, y si aplicamos un determinado ciclo de esterilización que fue avalado por la OMS en su momento, podemos alcanzar inclusive nivel priónico. Así que la esterilización es un proceso de eliminación microbiana en todos los niveles, es un proceso más efectivo respecto de la desinfección. Entonces, descontaminar es simplemente reducir la carga microbiana a un nivel que no signifique un riesgo para la salud del operador. Una vez realizada esta descontaminación, procedemos con el lavado de este instrumental que tiene que realizarse en presencia de un detergente no iónico. Este lavado puede ser mecánico, puede ser manual, puede ser ultrasónico. Y de hecho, estudios han demostrado que el lavado ultrasónico es más eficiente, o sería más eficiente, más efectivo respecto al lavado manual, adjuntando además la ventaja de minimizar la aerosolización de partículas infectivas, una desventaja que tiene asociado el lavado manual, ¿no? Entonces, ese defecto lo minimizamos con el lavado ultrasónico. Entonces, hay varias formas de ejecutar este lavado que tiene como objetivo eliminar los residuos orgánicos, los detritos, y la manera más eficiente, según la evidencia hasta el momento, es realizarlo en forma de lavado ultrasónico. Posterior al lavado viene la etapa de enjuague, donde aquí vamos a eliminar el detergente utilizado en la fase previa y cualquier residuo que haya podido quedar, y es importante que este enjuague se realice con un agua de buena calidad, un agua libre de sales, desionizada. Por lo tanto, debemos utilizar ablandadores de agua o destiladores de agua para obtener un agua de calidad adecuada que permita ejecutar este paso de manera eficiente y con ello preservar el instrumental, evitar el manchado sobre todo. Posterior al enjuague viene la etapa de secado. Es importante que el secado se realice o con aire caliente a presión o bien con toallas desechables de un solo uso. Está totalmente contraindicado realizar el secado del instrumental con toallas de tela, puesto que estas retendrían humedad y favorecerían la multiplicación de microorganismos. Una vez realizado el secado, viene la etapa de lubricación. La lubricación del instrumental se realiza con agentes lubricantes no aceitosos que tienen además potencial antimicrobiano y que pues tienen como finalidad evitar la oxidación del instrumental, evitar que este se oxide, evitan que se manche, así que lo preservan en mejores condiciones. Es importante seguir las
instrucciones del fabricante del lubricante acorde al agente de esterilización que utilizaremos, ya que existen diversas formas de realizar esterilización. Esta puede ser ejecutada por métodos físicos, por métodos químicos, esta última llamada desinfección de alto nivel, implica utilizar agentes desinfectantes que tienen nivel esporicida, que pueden destruir las esporas, pero la esterilización más eficiente, más óptima, que menos desventajas o perjuicios aporta al operador y mayor relación costo-beneficio tiene, es la esterilización por calor. Así lo determinó la OMS en el año 2004, la esterilización por calor húmedo o vapor de agua. Bueno, una vez realizada la lubricación, recordar que la elección del agente lubricante debe basarse en el tipo de agente esterilizante que voy a utilizar. Viene la etapa de acondicionamiento, que significa pues seleccionar adecuadamente el envoltorio en el cual se va a preservar el producto, se va a preservar los materiales, ¿no?, que van a ser esterilizados. Es importante elegir adecuadamente estos envases, estos acondicionadores, estos envoltorios. ¿En función de qué? En función del material a ser acondicionado y en función del sistema de esterilización o el tipo de agente esterilizante que voy a, a emplear, ¿no? Sobre todo aquí, saber seleccionar el envoltorio en función de si voy a esterilizar con calor húmedo o voy a esterilizar con calor seco. Y luego viene ya la fase de esterilización, que como ya lo mencioné, significa eliminar toda forma de vida, incluidas las esporas, y se puede alcanzar inclusive un nivel priónico, eliminar estas proteínas autorreplicantes que están vinculadas a procesos degenerativos, neurodegenerativos, infecciones lentas del sistema nervioso central, y eso se puede lograr con un ciclo de 2 atmósferas de presión, alcanzando temperaturas de 134 grados centígrados por 18 minutos. Este es el ciclo de esterilización que, según la OMS, alcanzaría nivel priónico, además de nivel esporicida. Una vez realizada la esterilización, que como les dije se puede realizar por varias metodologías, métodos físicos, métodos químicos, los más eficientes, los más óptimos, los de mayor costo-beneficio son los métodos físicos, fundamentalmente aquellos basados en la esterilización con calor húmedo o vapor de agua. Una vez realizada esta etapa, entonces viene la fase de almacenamiento, que es tan importante como el proceso de esterilización. Si yo no realizo este almacenamiento en las condiciones que recomienda o indica la literatura, puedo cortar esta cadena de esterilización de manera precoz y el producto no se mantendría en condiciones estériles por el tiempo que pues garantiza el empaque o el tipo de envoltorio que utilicemos. Entonces, para ir hablando más detalladamente de cada una de estas fases previas al proceso de esterilización, vamos a empezar con la descontaminación. Este es un paso crítico, en realidad, como paso previo a la esterilización, es un paso crítico, puesto que la descontaminación tiene como objetivo reducir el número de microorganismos patógenos hasta un nivel que no signifique riesgo de infección para el operador. Y por lo tanto, con esto vamos a aumentar la eficacia del proceso de esterilización, ¿sí? Así que descontaminar significa, en definitiva, reducir carga microbiana, y esto lo podemos efectuar por la exposición del instrumental recuperable a agentes físicos o agentes químicos. Se puede entonces hacer descontaminación, por ejemplo, utilizando termodesinfectores que emplean calor húmedo, pero a temperaturas que no superan los 100 grados centígrados, o sea, generalmente se utilizan ciclos de 93 grados centígrados por 10 minutos, y hay termodesinfectores que combinan la desinfección física y la desinfección química con detergentes. Entonces emplean ciclos de menor temperatura, 65 grados centígrados, más el uso de un detergente.
Entonces se realiza una desinfección mixta físico-química. También se puede realizar esta descontaminación con autoclave de vapor de agua, utilizando ciclos de 121 grados centígrados a una atmósfera de presión durante 20 minutos, o bien utilizando un ciclo flash, que significa llevar a 2 atmósferas de presión. Esto se traduce a 134 grados centígrados por un periodo no mayor a 3 minutos, por eso se llama ciclo flash. Este último sería el más conveniente si queremos realizar la descontaminación por un método físico utilizando calor, en este caso calor húmedo. Los métodos químicos también han sido aprobados para cumplir este objetivo de reducir el número de microorganismos patógenos, y según la OMS y la ADA, la Asociación Americana Dental, pues recomiendan agentes desinfectantes de nivel intermedio como el hipoclorito de sodio a esta concentración del 0,5% o povidona yodada al 2,5%. Para preparar esta solución de hipoclorito de sodio a esta concentración, se parte de una solución concentrada de lavandina o de agua clorada que contenga 50 gramos de cloro en 1 litro de agua, y a partir de esta solución concentrada entonces vamos a elaborar una dilución 1 en 10, es decir, por 9 partes de agua corriente utilizaré una parte de solución lavandina concentrada de cloro. Y la solución de povidona yodada, para llevarla a una concentración del 2,5%, se utiliza entonces este desinfectante a una concentración del 10%, y se prepara entonces una dilución 1 en 4. Esto significa que por 3 partes de agua utilizaré una parte de povidona yodada. Es importante establecer una adecuada relación entre el volumen del desinfectante y la cantidad de instrumental que voy a descontaminar, de manera que el instrumental en la bandeja que contiene el producto desinfectante quede suelto, no quede uno sobre otro, y debe además el instrumental quedar correctamente cubierto por la solución descontaminante. El tiempo de acción, según la OMS y la ADA, el tiempo que se debe mantener expuesto el instrumental a este agente desinfectante, sea hipoclorito de sodio o sea povidona yodada, es de 10 minutos. Entonces, recordar, para que la desinfección por método químico sea efectiva, sea eficiente, sea óptima, es necesario considerar la cantidad de instrumental en relación al volumen de desinfectante. El instrumental tiene que quedar suelto, no puede quedar apiñado uno con otro. Y además considerar la relación entre la cantidad de instrumental y el volumen de desinfectante. El instrumental, una vez colocado en bandeja, debe quedar completamente cubierto de la solución desinfectante. Bueno, antes de pasar a la fase de lavado, olvidaba recalcar esta parte que es muy importante: la inactivación enzimática. Cuando vamos a descontaminar instrumental que ha tenido contacto con sangre, sobre todo, y esto tiene que ver fundamentalmente con el tipo de intervención odontológica, usualmente la periodoncia o los procedimientos en periodoncia, tanto diagnósticos como terapéuticos, y las intervenciones quirúrgicas son las que mayor materia orgánica pues aportan, ¿no? O dejan en el instrumental. Entonces, para que el desinfectante pueda actuar de manera efectiva y su acción no se vea interferida, no se vea bloqueada, es necesario retirar esta materia orgánica, retirar estos residuos orgánicos. De lo contrario, el agente descontaminante, sobre todo si este es químico, no actuará de manera eficiente. ¿Cómo puedo entonces quitarme de encima esta materia orgánica? Bueno, con la llamada inactivación enzimática, que se basa en utilizar soluciones enzimáticas compuestas fundamentalmente de proteasas, algunas también tienen lipasas, amilasas, y lo que van a
lo que van a lograr estas soluciones es retirar toda la materia orgánica, ¿no? ¿Por qué es importante realizar esta inactivación enzimática? Bueno, porque va a facilitar la descontaminación posterior, va a disminuir el tiempo de limpieza y además va a evitar el deterioro del instrumental, ¿no? Entonces es muy importante esta inactivación enzimática, y la técnica que se utiliza cuando la aplicamos es la técnica de triple caja, donde pues el instrumental pasa por una primera caja, que es la exposición a esta solución enzimática, y aquí también es importante considerar la relación que debe existir, una proporción adecuada entre la cantidad de instrumental, el volumen de solución enzimática, y pues la solución debe cubrir el instrumental, ¿no? De manera correcta. Y el tiempo de acción, ¿no? Es el que indica el fabricante. Usualmente son 5 minutos que debe exponerse el instrumental, el material recuperable, a la solución enzimática, en los casos que sean necesarios, ¿no? Y posterior a esta inactivación, este paso de inactivación enzimática, se eliminará la misma para eliminar esta solución enzimática que ha demostrado tener efecto microbiostático más no bactericida. De ahí la importancia de eliminarla previamente tratada, ¿no? ¿Cómo debo tratar entonces la solución enzimática una vez usada antes de su eliminación? Bueno, pasará por un desinfectante. En este caso se utilizará 100 mililitros de agua lavandina concentrada. La agua lavandina concentrada significa que contiene cloro en una concentración de 55 gramos de cloro por litro de agua. Entonces, esta solución enzimática pasará por agua lavandina concentrada. ¿En qué relación? Bueno, por cada 900 mililitros de solución enzimática ya utilizada, ¿sí? Sucia, en otras palabras, voy a utilizar 100 mililitros de agua lavandina concentrada. Entonces, de esa manera la inactivo, es decir, reduzco la carga microbiana que va a quedar en esta solución enzimática que fue utilizada, y la puedo eliminar de forma segura, ¿sí? ¿Esto por qué? Porque los estudios han demostrado que las soluciones enzimáticas no tienen efecto bactericida, solo tienen efecto microbiostático, ¿sí? No la puedo echar por la cañería sin tratarla previamente. Tiene que pasar por agua lavandina concentrada, ¿sí? Y bueno, una vez realizada la inactivación enzimática, entonces el instrumental pasará por el agente descontaminante, en este caso por el agente desinfectante, que puede ser hipoclorito de sodio o povidona iodada al 2,5%. Y una vez realizada esta descontaminación, entonces sí pasamos al lavado, que tiene como objetivo eliminar los residuos y los detritos. Este lavado o también paso de limpieza se realiza siempre con la ayuda de un detergente líquido no iónico, y obviamente requiere, además de agua, este lavado y de cepillos en caso de ser un lavado manual, y en caso de ser mecánico o ultrasónico requiere de lavadoras especializadas desarrolladas para el efecto. Bueno, el lavado manual implica el uso de un detergente líquido y barreras de protección personal. Para llevar a cabo un lavado manual es importante que el operador esté protegido, utilice delantal impermeable, utilice guantes resistentes de uso doméstico, utilice protección ocular, es decir, antiparras, barbijo, mascarilla, porque es un proceso que genera mucha aerosolización de partículas infectivas, sobre todo durante la fase de cepillado. Entonces es importante estar protegidos si vamos a realizar un lavado manual. El operador tiene que estar formado para este paso, ¿sí? Tiene que estar entrenado, tiene que tener conocimiento y sobre todo tiene que cumplir con las indicaciones que establece la literatura para este proceso. Además, una desventaja del lavado manual es que es fuente de accidentes, ¿sí? Si lo comparamos con el resto de tipos de lavado, ya que los instrumentos cortantes o punzantes pueden generar pues lesiones, ¿no? Si el operador no está lo suficientemente protegido.
Bueno, entonces en el lavado manual es importante el uso del detergente, el uso de un cepillo, cepillos blandos, no metálicos, ¿sí? ¿Por qué? Porque si utilizamos cepillos metálicos o esponjas metálicas o lanas de metal, cepillos de alambre, van a dañar, van a rayar el instrumental. Entonces este lavado manual se realiza con cepillos blandos, con un detergente líquido, no iónico y con los elementos de protección personal. Durante el cepillado de los instrumentos se debe hacer dentro del chorro de agua, ¿sí? Para evitar la aerosolización o minimizarla, ¿sí? El cepillado debe llevarse a cabo bajo chorro de agua, esto para minimizar la aerosolización de partículas infectivas. El lavado mecánico, pues se realiza en lavadoras que han sido especialmente diseñadas para este proceso y para la desinfección del instrumental y el material de vidrio. Y este proceso de lavado mecánico incluye inicialmente un paso de enjuague con agua fría, posteriormente se pasa por un lavado con agua caliente y detergentes líquidos, luego se realiza el enjuague con agua caliente y el, el equipo realiza el secado posterior. Bueno, este lavado mecánico muchas veces tienen que saber que se complementa con la agitación vigorosa y chorros de aire y de vapor. También se comercializa un tipo de máquina lavadora que hace lavado y hace esterilización conjuntamente. Y después tenemos el lavado ultrasónico, que pues implica realizar esta limpieza, ¿no? Por ondas ultrasónicas, las cuales se producen por el fenómeno de cavitación, que implica transformar la energía eléctrica en ondas oscilatorias de alta frecuencia. Entonces, este lavado ultrasónico ha demostrado ser bastante eficaz, ha demostrado una eficacia superior inclusive al lavado manual. Sin embargo, es importante llevarlo a cabo considerando las indicaciones que establece la literatura, ¿no? Cómo utilizar guantes resistentes durante la carga y el retiro de este instrumental. Es importante no sobrecargar la cubeta. El instrumental, como ven en la imagen, tiene que ser colocado en orden y espaciado uno de otro. Se debe seleccionar también un líquido de limpieza adecuado, un detergente líquido no iónico. Se debe mantener la tapa correctamente cerrada durante todo el proceso. Los instrumentos, por ejemplo, con partes desmontables deben separarse y los articulados deben estar abiertos. Y muy importante, no mezclar los instrumentos de diferente material, ¿no? No mezclar los metálicos con los instrumentos de plástico o de goma o de PVC. La temperatura del agua en estas lavadoras ultrasónicas debe no superar los 55 grados centígrados, de lo contrario, pues se formarían burbujas de vapor de agua y no micro burbujas, y lo que se quiere es que se formen micro burbujas, ¿sí? Para que se produzca esta desinfección, que sería por método físico y por método químico, ¿no? Físico por estas ondas ultrasónicas que se generan gracias a este fenómeno de cavitación y químicamente por la acción del detergente que se va a utilizar, ¿no? Bueno, ¿por qué no es necesaria una temperatura mayor a 55 grados o por qué es importante controlar la temperatura en el lavado ultrasónico? Bueno, porque una temperatura superior a los 55 grados va a favorecer la coagulación de proteínas, ¿sí? Entonces vamos a acumular más bien residuos. Bueno, la duración del proceso de lavado es usualmente entre 5 y 10 minutos. No se recomienda superar el tiempo de lavado, ¿sí? Este no debe superar lo que indica el fabricante tanto del dispositivo, es decir, de la lavadora ultrasónica, y del detergente, porque aumentar los tiempos no va a favorecer la limpieza. Por el contrario, la suciedad tiende a depositarse nuevamente.
Ahora, ¿qué ventajas tiene la limpieza ultrasónica respecto de la limpieza manual? Tiene varias ventajas. En primer lugar, ha demostrado mayor eficacia en cuanto a la limpieza. Hay menor riesgo de aerosolización de partículas infectivas durante el cepillado, ¿sí? Porque aquí el proceso de eliminación de partículas de partículas infectivas por método físico lo realiza el dispositivo, es decir, lo realiza el equipo con la generación de estas ondas oscilatorias de alta frecuencia, mientras que en el lavado manual tenemos que retirar estas partículas con el cepillado, ¿no? Es un proceso que pues promueve la aerosolización de partículas infectivas. Entonces este paso se elimina, esta desventaja se elimina con el lavado ultrasónico. Además, con este lavado ultrasónico habría una menor, según literatura, existe menor incidencia de lesiones, de accidentes, por lastimaduras con objetos cortopunzantes, y además se reduciría el trabajo manual y habría un ahorro de tiempo significativo. Bueno, una vez realizada entonces la limpieza del instrumental, que ya saben puede ser realizada en forma manual, en forma mecánica o en forma ultrasónica, considerando obviamente las ventajas y desventajas que tiene cada uno de esos tipos de lavado. La etapa posterior a esta limpieza es el enjuague. El enjuague tiene como objetivo eliminar el detergente empleado y los residuos. Y aquí es importante considerar la calidad del agua, como ya lo mencioné en la introducción. El agua que utilicemos para este paso tiene que ser agua desionizada, agua libre de sales, y para ello tengo que utilizar o ablandadores de agua o destiladores de agua, ¿sí? Que me puedan aportar un agua con este nivel de calidad, ¿no? ¿Por qué es importante la calidad del agua aquí en el enjuague? Para preservar la integridad del instrumental y evitar el manchado. Una vez realizado el enjuague, entonces viene la etapa de secado. El secado tiene como objetivo evitar la corrosión del instrumental metálico y las manchas. Recuerden que la corrosión es provocada por la humedad. Entonces, el secado tiene que ser exhaustivo, ¿sí? Para evitar la corrosión del instrumental. Se puede ejecutar con aire caliente forzado o con toallas de papel de un solo uso, ¿sí? Se contraindica en este paso toallas de tela. ¿Por qué? Porque estas tienden pues a conservar la humedad y favorecer la multiplicación microbiana, ¿sí? Donde hay humedad, eso es una situación que favorecerá la multiplicación microbiana, y además la humedad va a favorecer la corrosión del instrumental metálico, así que tengo que ejecutar un buen secado, ¿sí? La mejor forma es hacerlo con aire caliente forzado o toallas de papel de un solo uso. Bueno, luego del secado, esta etapa es muy importante también, la lubricación, aunque generalmente no se la realiza en la práctica diaria, tiende a ser subestimada, pero es importante la lubricación porque su objetivo es proteger la superficie del instrumental, favoreciendo su preservación, ¿no? Los lubricantes primeramente deben tener efecto antimicrobiano, no deben ser de naturaleza aceitosa, porque los aceites van a convertirse en una barrera que va a proteger al microorganismo de la exposición al agente esterilizante. Entonces, el lubricante por ningún motivo debe ser aceitoso, ¿sí? Y es importante que sea compatible con el método de esterilización que se utilizará, ¿sí? Estos lubricantes, ¿qué nos van a permitir o qué nos van a proporcionar? Van a prevenir la corrosión del instrumental quirúrgico, van a evitar la oxidación del mismo, es decir, van a evitar que este se oxide, que se manche. Y como ya lo mencioné, es importante que sea seleccionado, que sea adquirido en función del método esterilizante que se utilizará, y
Su utilización debe ser pues llevada a cabo en función de las recomendaciones del fabricante, ¿sí? Cuando coloquemos los instrumentos en el lubricante, los que son desmontables deben ser desarticulados, ¿sí? Y los instrumentales que tienen articulación, ¿sí? Deben colocarse abiertos, ¿no? Con la articulación abierta, como por ejemplo los forceps, las tijeras, deben colocarse con las articulaciones abiertas en el momento de exposición al lubricante. Y bueno, después de extraer el instrumental, una vez que el lubricante actuó por el tiempo recomendado por el fabricante, se debe escurrir la solución sin enjuagar y el secado debe ser a mano. Una vez que está lubricado el material, el instrumental, sobre todo los lubricantes se utilizan con instrumental metálico, ¿no? Una vez realizada la lubricación, entonces pasamos a la fase de acondicionamiento, que tiene como objetivo proteger los elementos esterilizados hasta el momento de su uso. Esto implica elegir un envoltorio adecuado según el tipo de material que voy a envasar y según el sistema de esterilización que voy a emplear. En este caso estoy hablando de esterilización por calor. El envoltorio a utilizar va a depender si voy a usar esterilización o voy a hacer esterilización por calor seco o por calor húmedo. Ahora, ¿qué propiedades debe cumplir el envoltorio? Debe ser permeable al agente esterilizante, es decir, que debe tener una adecuada porosidad que resista la penetración microbiana por un lado, pero que al mismo tiempo pueda permitir la entrada, la penetración del agente esterilizante, ¿sí? En este caso sería el calor, ¿sí? Ya sea el vapor de agua o el aire seco, ¿no? El aire caliente. Además, este envoltorio debe ser atóxico y no debe reaccionar con el agente esterilizante, ¿sí? No debe degradarse con el agente esterilizante. Entonces es muy importante saber primero qué sistema de esterilización voy a utilizar, si voy a utilizar calor seco o calor húmedo y qué tipo de material voy a envolver, ¿no? Ahora, aquí tenemos los tipos de envoltorios que están avalados por organismos de referencia para la esterilización en calor húmedo y en calor seco del lado derecho. Del lado izquierdo tenemos entonces papel craft blanco desarrollado con normas IRAN 3106. Este papel, por ejemplo, tiene un gramaje de 60-80 gramos por metro cuadrado y una porosidad de 0,3 micras, por lo tanto es resistente a la penetración microbiana, pero a su vez es permeable al agente esterilizante, que en este caso será el vapor de agua. También se puede utilizar para esterilización en calor húmedo telas de algodón, papel craft medicinal o papel medicinal de nivel quirúrgico, que es desarrollado con esta normativa SB 6256. Se puede utilizar también papel ventana o pouch de polipropileno. Y de hecho estos recipientes, estos sobres de papel ventana son los más usados en la actualidad, ¿sí? Porque ofrecen un sellado hermético. Además, permiten omitir la colocación de, en este caso, de señalización, ¿sí? Ya que como tienen un laminado transparente en su parte frontal, pues el operador puede observar directamente los elementos, ¿no? Entonces no requiere anotar sobre el mismo, ¿no? La lista de elementos a ser envasados. Bueno, también se puede utilizar cajas de metal perforadas con filtro cuando vamos a esterilizar por calor húmedo o recipientes de vidrio. Para esterilización en calor seco se puede utilizar cajas de metal que en este caso
no se requiere que estén perforadas con filtro, ¿sí? Material de vidrio también se puede esterilizar en este tipo de calor. Se puede también envolver en papel aluminio o hojas delgadas de aluminio, en nylon. También se puede utilizar el papel craft blanco desarrollado con normativa IRAN 3106 o el papel craft medicinal o de nivel quirúrgico. Ahora, por ejemplo, el papel ventana, los sobres de papel ventana o pouches de polipropileno son aptos únicamente para la esterilización en calor húmedo, pero no son aptos para la esterilización en calor seco, ¿sí? Ofrecen una alta protección, son muy resistentes a la tracción, estos pouches de polipropileno, estos sobres de papel ventana, pero no resisten el calor seco, así que es un dato a tomar en cuenta, ¿sí? Elegir adecuadamente el envoltorio según el sistema de esterilización que voy a utilizar, si es calor seco o calor húmedo, y según el tipo de material que necesito embalar. Bueno, entonces una vez acondicionado el material, el instrumental, viene la etapa de esterilización, que como ya les dije, la esterilización se puede realizar por métodos físicos y por métodos químicos. Los ampliamente usados en todo el mundo son los métodos físicos, y de estos métodos que pueden basarse en uso de calor y uso de radiación, pues la esterilización por calor es la más pues expandida. Es un método que tiene muchos beneficios respecto si lo comparamos con la esterilización por métodos químicos, y además resulta una forma más económica, ¿sí? De lograr este resultado, ¿no? Que es mantener la cadena de asepsia y prevenir la infección cruzada. Ahora, la esterilización por calor se puede llevar a cabo, como ya lo expliqué, por calor húmedo o por calor seco. Y de hecho, la esterilización por calor húmedo utilizando autoclave de vapor de agua es el método de primera elección avalado internacionalmente por la OMS, esto fue en el año 2004, para esterilizar todo el instrumental y los materiales de uso odontológico que lo permitan, ¿sí? ¿Por qué? Porque es el método de elección, según la OMS, ¿sí? Para esterilizar todo el instrumental y material de uso odontológico, porque es el que nos permite, es el método que nos permite alcanzar nivel esporicida y nivel priónico. ¿Con qué ciclo de esterilización alcanzamos este nivel esporicida y nivel priónico? Bueno, con un ciclo de 134 grados centígrados, esto equivale a 2 atmósferas de presión durante 18 minutos. ¿Y qué podemos esterilizar en calor húmedo? Bueno, podemos esterilizar lencería quirúrgica, esto significa cofias, barbijos, camisolines, botas, campos. Podemos esterilizar gasa, algodón, material de vidrio, líquidos como por ejemplo medios de cultivo, como por ejemplo agua destilada. Podemos esterilizar solución fisiológica, turbinas, micromotores o piezas de mano, instrumental de endodoncia, instrumental de acero inoxidable. Piedras tipo Arkansas, discos para pulir. Por calor seco, pues es más restringido en cuanto al número de material o de instrumental que podemos esterilizar en este sistema. De hecho, la esterilización por calor seco pues está actualmente en desuso debido a sus desventajas, el nivel alcanzado que no llega a nivel esporicida, no llega a nivel priónico fundamentalmente. Podemos alcanzar el nivel esporicida, pero no alcanzamos el nivel priónico con calor seco. Y además las limitaciones que tiene, ¿no? Si la temperatura no es controlada adecuadamente y llega a superar los 170 grados centígrados,
se obtendrían fundamentalmente desventajas como destruir los bordes afilados de los elementos cortopunzantes, se puede producir la ignición espontánea del papel y el algodón, puede fundirse la soldadura de algunos instrumentos y se destempla además el instrumental metálico cuando la temperatura supera los 170 grados centígrados. Entonces, es un método que tiene desventajas, que tiene sus limitaciones porque no permite esterilizar todo tipo de material o instrumental y el nivel alcanzado, ¿sí? Con calor seco, si podemos hacer esterilización por calor seco, obviamente podemos eliminar toda forma de vida, incluidas las esporas, pero no alcanzamos nivel priónico. Si queremos alcanzar nivel priónico, necesito realizar esta esterilización con calor húmedo, utilizando autoclave con vapor de agua. Ahora, según la OMS, lo que puedo esterilizar en calor seco son elementos de vidrio, instrumental metálico, de acero inoxidable y de acero al carbón, fresas de acero y de carburo, piedras de diamante, instrumental de endodoncia, cubetas para impresión, obviamente metálicas, y sustancias oleosas, como por ejemplo vaselinas, parafinas. Se puede también esterilizar en este sistema polvos como talcos. Bueno, una vez realizada la esterilización, viene la fase de almacenamiento, pero antes de llegar a la fase de almacenamiento es importante saber cómo garantizar, ¿sí?, la eficacia de este proceso de esterilización, cómo determinar que realmente el proceso de esterilización se efectuó, se llevó a cabo y fue óptimo. Y esto implica entonces validar, ¿no? Realizar la validación de este proceso, y validar significa confirmar la eficacia de un programa formal. ¿Cómo lo puedo llevar a cabo? Con los famosos controles de esterilización que se clasifican en físicos, químicos, físico-químicos o integradores, y controles biológicos. Los controles físicos son aquellos que dan cuenta del funcionamiento mecánico del equipo, como las juntas, los burletes, los cierres, resistencias y parámetros como temperatura, tiempo y presión. ¿Sí? Entonces, si yo quiero poner en evidencia la condición en la que se encuentra la parte mecánica del equipo, y quiero determinar si los parámetros de temperatura, de presión y de tiempo fueron óptimos o funcionaron adecuadamente, necesito hacer estos controles físicos que se realizan de hecho todos los días y en cada ciclo de esterilización. Los datos obtenidos deben asentarse en un libro. Sin embargo, hay autoclaves que permiten registrar de manera automática estos datos. Y es importante saber que los parámetros físicos del proceso por sí solos no son garantía de esterilización, ¿sí? Por sí solos estos parámetros no son garantía de esterilización, ¿sí? Simplemente dan cuenta de si el funcionamiento mecánico del equipo es adecuado y del funcionamiento del termómetro, del timer y del manómetro, que evalúa pues la presión, ¿no?, alcanzada dentro de la cámara, dentro del autoclave. Pero por sí solos no dan garantía de esterilización, ¿sí? Entonces es necesario siempre asociarlos con controles químicos, que también deben ser diarios y deben ser largados o realizados en cada carga, y de hecho cada caja, ¿sí?, cada grupo de elementos, de material, debe portar un control químico, ¿no? Estos controles químicos pueden ser externos, pueden ser internos y también pueden ser de funcionamiento, ¿sí?, como el test de Bowie-Dick. ¿Y para qué sirven? Bueno, son aquellos que ponen en evidencia el haber alcanzado la temperatura de esterilización o no, ¿sí? Entonces, permiten validar la temperatura alcanzada. Después, si la esterilización fue efectiva y alcanzó
cada centímetro o cada parte de todos los instrumentos, eso no puede ser determinado por un control químico, ¿sí? Simplemente estos dan cuenta de si se alcanzó la temperatura de esterilización o no. ¿Por qué? Porque utilizan tiras reactivas que están impregnadas en sales metálicas, las cuales generan un cambio de color a determinadas temperaturas. Entonces, cuando se alcanza la temperatura de esterilización, se va a producir este cambio de color gracias a estas sales metálicas. Por lo tanto, estos controles se basan en evaluar el cambio de color de la tira, ¿sí? Y se utilizan controles tanto externos, ¿sí? Generalmente son cintas adhesivas. Se corta un trozo de cinta y se aplica a cada una de las cajas, ¿sí? O a cada uno de los paquetes que van a ser colocados en el interior de la cámara. Se utilizan también controles internos. Los controles internos, de hecho, pues son muy importantes porque no solo determinan la temperatura alcanzada, sino además permiten determinar si esa temperatura actuó por cierto tiempo, ¿no? Para que la esterilización se produzca no es suficiente que se alcance la temperatura que debe ser superior a los 100 grados centígrados, sino que además esta temperatura debe actuar por un tiempo determinado, ¿sí? Que puede ser de 20 minutos si solo quiero nivel esporicida o de 18 minutos si quiero nivel esporicida y nivel priónico. Bueno, y después tenemos los controles químicos de funcionamiento. Esta se trata de una prueba de aire residual para autoclaves de vacío previo, es el llamado test de Bowie-Dick. Este test consiste en colocar una lámina de control en el centro de un paquete textil estándar que debe tener ya un tamaño que está determinado en la literatura de 43 centímetros por 24 centímetros y 26 centímetros de alto y un peso aproximado de 5,5 kilos. Una opción es elaborar el paquete manualmente, es un paquete de tela que se confecciona, o existen ya paquetes descartables que poseen la ventaja de ser más pequeños y de no estar sujetos a las variaciones de los paquetes confeccionados por el mismo operador. Bueno, esta prueba este control químico de funcionamiento es una prueba que se realiza, como lo dije, en los autoclaves de vacío previo. Es una prueba de aire residual que va a detectar la penetración del vapor de agua en el interior del paquete, ¿sí? Nos da cuenta de eso, de si el vapor de agua penetró en el interior del paquete. Es decir, que a diferencia de los controles internos y externos, que solo dan cuenta de si se alcanzó la temperatura y si esta fue alcanzada por un tiempo determinado, los controles químicos de funcionamiento, como el test de Bowie-Dick, nos permiten determinar si el vapor de agua logró penetrar en el interior del paquete, ¿sí? Es un control que debe hacerse, este último debe hacerse siempre en las mismas condiciones, debe realizarse en el primer ciclo del día a cámara vacía. Es decir, que lo único que coloco en el autoclave es este paquete de medida estándar, ¿sí? Sobre el cual se coloca esta lámina de control. Y la lámina de prueba se debe ubicar en la región anteroinferior, esto es sobre la llave de purgado, que es la zona más fría del autoclave, y siempre en posición horizontal. ¿A qué temperatura voy a correr el ciclo cuando realizo este control químico de funcionamiento? Bueno, voy a correr un ciclo con nivel priónico a 134 grados centígrados durante 210 segundos, esto es 3 minutos y medio. Y si el proceso fue eficaz, es decir, si se dio una correcta penetración del vapor de agua al centro, al interior del paquete, pues el indicador de esta lámina de control debe virar de manera uniforme en toda su extensión. Si el resultado es incorrecto, la lámina de prueba presentará un color tenue o zonas de distinto color. Lo vamos a ver más adelante en una imagen, cómo debe quedar o cómo es el antes y el después en estos controles químicos de funcionamiento.
Después también se cuenta con controles físico-químicos o llamados también integradores, pues estos integran los efectos de temperatura, de tiempo, de vapor o de agente esterilizante, y en forma inmediata entonces se puede obtener información de si el ciclo de esterilización transcurrió correctamente o no. Tienen la ventaja de ser altamente confiables, y gracias a que se cuenta con este tipo de controles, ¿no?, que integran parámetros físicos y químicos en un mismo indicador, es que gracias a eso los controles biológicos se pueden espaciar, se pueden diferir. Es así que los controles biológicos que se ejecutan con esporas bacterianas, que como ya sabemos, gracias a las clases anteriores, aprendimos que las esporas, ¿sí?, son estructuras de resistencia y pueden justamente resistir la acción de agentes físicos y químicos, ¿no?, agentes desinfectantes. Así que se realiza entonces este control biológico utilizando esporas bacterianas que pueden estar inoculadas en tiras de papel filtro, de acuerdo a si voy a usar calor húmedo o calor seco. Se recomiendan esporas de estas cepas que ven aquí, Biobacillus Estarotermophilus, si voy a hacer el control o si voy a hacer la esterilización con calor húmedo. Si voy a hacer la esterilización con calor seco, se recomienda usar esporas de esta cepa, Bacillus atrophaeus. También se puede realizar este control con frasquitos llenos de tierra o con un monitor biológico completo. Bueno, los controles biológicos, gracias a que ya existen estos controles físico-químicos integradores que se pueden ejecutar o largar diariamente, estos controles biológicos se han diferido a una vez por semana, ¿sí?, o una vez al mes. Todo va a depender de la frecuencia de uso del esterilizador. Si el esterilizador tiene una alta demanda de uso o un uso de alta intensidad, se recomienda largar el control biológico una vez por semana. Si la frecuencia de uso no es alta, entonces se puede realizar este control biológico una vez al mes. ¿Por qué este espaciamiento? Bueno, porque hay demoras en los resultados, ¿no? En el caso de utilizar una tira de papel inoculada con espora, esta tira, una vez terminado el ciclo de esterilización, tiene que ser enviada al laboratorio bacteriológico para ser inoculada en condiciones de asepsia en un medio de cultivo. Generalmente se utiliza triticasa soya y además debe hacerse una siembra doble. ¿Para qué? Para que se pueda incubar tanto una placa en condiciones aeróbicas y otra en condiciones anaeróbicas, ¿sí? En caso de obtener crecimiento, el tiempo de incubación es de 7 días, ¿sí? Solo tras 7 días de incubación se puede dar un veredicto, se puede dar un resultado de si el esterilizador está en buenas condiciones o no. En caso de obtener crecimiento bacteriano en cualquiera de los medios inoculados, pues significa que el esterilizador no funciona correctamente y debe ser retirado de servicio. Bueno, según un estudio realizado por Marta Negrón y colaboradores, donde pues comparó la sensibilidad de los frasquitos de tierra respecto a las tiras de papel inoculadas con esporas, sobre cuán eficiente es uno u otro sistema a la hora de dar crecimiento microbiano positivo. Bueno, los frasquitos con tierra, de hecho, arrojaron un mayor número de resultados positivos, ¿no? Es decir, que el uso de la tierra permitió detectar una cantidad de casos de fallas en la esterilización mayor que la registrada con el uso de las tiras. Entonces, en función de los resultados de este estudio, se concluyó que la tierra resulta un método más sensible y exigente que las tiras, ¿sí? Así que si realmente quiero valorar de forma exhaustiva el funcionamiento del equipo de esterilización a partir de un control biológico, lo más recomendable según los resultados de este estudio llevado a cabo por Marta Negrón y colaboradores es el frasquito con tierra. ¿Y esto por qué? Porque la tierra pues tiene millones de bacterias,
¿sí? Un solo gramo de tierra puede contener hasta 40 millones de microorganismos. Y en este material pues viven microorganismos esporulados, ¿no? Del género Bacillus, del género Clostridium. Entonces es un buen elemento para realizar o largar estos controles biológicos. Después también existe el monitor biológico completo. Su principal diferencia con los dos sistemas anteriores, en este caso la tira de papel y el frasquito con tierra, el monitor biológico pues incorpora el medio de cultivo, es decir, el medio de cultivo forma parte de la unidad de control y esto ofrece la ventaja de que no es necesario realizar la inoculación aséptica de las tiras, ¿sí? Entonces, con el monitor biológico completo ya se produce posterior al proceso de esterilización automáticamente se produce la inoculación del medio, porque el mismo indicador o la misma unidad de control viene adjunto este medio de cultivo, ¿sí? Entonces, si bien se envía al laboratorio, pero se envía únicamente para la incubación por 7 días, pero ya no se requiere el paso de siembra séptica, ¿no? De las tiras en medio de cultivo. Ahora, existen casos especiales en los que debe realizarse estos controles biológicos, ¿sí? Que de hecho es un objetivo de la clase. ¿Cuáles son esos casos, esas situaciones especiales en las que sí o sí debemos largar un control biológico y por qué debemos hacerlo? Bueno, en primer lugar, cuando se modifica, por ejemplo, el tipo de envoltorio, ¿sí? Si por algún motivo se cambia de marca, de envoltorio, de tipo de envoltorio, es fundamental realizar o largar un control biológico. ¿Para qué? Para asegurar la correcta penetración del agente esterilizante, ¿sí? Para asegurarnos que el nuevo tipo de envoltorio que estoy utilizando es adecuadamente permeable al agente esterilizante. Además, también se debe largar un control biológico cuando, por ejemplo, se incorpora nuevo personal o se está entrenando personal responsable de esta tarea. ¿Para qué? Para garantizar el uso apropiado del equipo, ¿sí? También debemos largar un control biológico cuando se ha adquirido, por ejemplo, un esterilizador nuevo. ¿Para qué? Para controlar el proceso de esterilización, ¿sí? Para certificar, garantizar de que realmente el esterilizador, por más que sea nuevo, realmente sirve y es eficiente o está funcionando correctamente. Es un control de calidad. También se debe largar un control biológico cuando se ha enviado el equipo a reparar, o sea, una vez que se lo envió a reparar y se lo recibe ya reparado, para asegurarnos de que el equipo esté funcionando adecuadamente. Y también debemos ejecutar un control biológico cuando se modifica la forma de cargar el aparato, ¿sí? ¿Para qué? Para verificar que la esterilización siga siendo eficaz, ¿sí? Para lograr una pues eficaz esterilización, ¿sí? Tanto por calor húmedo o por calor seco, es importante tomar en cuenta, además de aspectos como el envoltorio y todos los pasos previos, ¿no? A la esterilización que ya conocimos, como son la descontaminación, el lavado o limpieza, el enjuague, el secado, la lubricación, el envoltorio, el acondicionamiento. Es muy importante saber colocar adecuadamente los paquetes en el autoclave o en la estufa de calor seco, ¿sí? Estos deben quedar espaciados de tal manera que no hay un retraso en la penetración del agente esterilizante. No deben ser colocados uno sobre otro. Sobre todo cuando voy a esterilizar con calor seco, no puedo colocar las cajas una sobre otra, ni en contacto directo una con otra, ¿no? Cuando voy a hacerlo en autoclave, en Chamberlain, o voy a hacer la esterilización por calor húmedo, pues es importante también recordar que los paquetes, las cajas deben quedar pues con suficiente espacio una de otra para una adecuada circulación del vapor de agua. Y es muy importante recordar la selección del envoltorio cuando voy a realizar esterilización por vapor de agua, ¿sí? Por calor húmedo. El envoltorio tiene que ser
resistente a la tracción, tiene que tener un gramaje adecuado que permita o que aporte esa resistencia a la tracción, pero tiene que tener además una porosidad suficiente para ser permeable a la penetración del agente esterilizante, pero al mismo tiempo tiene que ser resistente a la penetración microbiana, ¿sí? Así que el diámetro del poro que tenga este envoltorio para calor húmedo no debe superar las 0,3 micras. Entonces, uno de los papeles más recomendados aquí es el papel Kraft, y también los posts de polipropileno o papel ventana. Bueno, aquí tenemos, por ejemplo, las cintas adhesivas que están impregnadas en sales metálicas, las cuales van a generar un cambio de color cuando se exponen a una temperatura determinada. Entonces se cortan trozos de estas cintas y se colocan en cada paquete, ¿sí? Entonces están destinadas al uso de elementos de carga individual y diseñadas para mostrar la exposición al proceso. Como ya les dije, los controles químicos dan cuenta de si el material se expuso a la temperatura de esterilización. Los químicos internos dan cuenta de si se expuso a la temperatura de esterilización y por el tiempo suficiente. Y los químicos de funcionamiento son aquellos que permiten pues determinar si se produjo la penetración del vapor de agua al interior del paquete. Bueno, aquí tenemos, por ejemplo, estas cintas, estas láminas de control, test conocido con el nombre de Bowie-Dick. Como ya les dije, son tiras que están impregnadas en sales metálicas, van a mostrar un cambio de color cuando se produce la adecuada penetración del vapor al interior del paquete, ¿no? de la caja, ¿no? En este caso, la caja o el paquete que se utiliza, como ya les dije, es un paquete descartable, desechable, o puede ser confeccionado con tela, pero tiene que tener las medidas que indica la literatura, tiene que tener el peso que indica la literatura. ¿Para qué? Para que el proceso pueda ser estandarizado, ¿sí? Entonces el test de Bowie-Dick es una prueba de aire residual que se utiliza para autoclaves de vacío, y recordar que esta prueba, este test se debe ejecutar en el primer ciclo del día, ¿sí? A cámara vacía. Esta lámina de prueba que vemos es de este color, ¿sí? Previo al proceso de esterilización, y una vez terminado el proceso, si este fue correcto, ¿sí? Tiene que adquirir este color, que debe ser uniforme, ¿sí? Debe ser colocada en posición horizontal sobre la llave de purgado, que es la zona fría del autoclave, y el ciclo lo vamos a, pues calibrar a 134 grados centígrados durante 3 minutos y medio. Entonces, si se está produciendo un correcto funcionamiento del equipo, el vapor va a ser capaz de penetrar en el interior del paquete de manera uniforme, ¿no? Entonces se va a producir el viraje del indicador de este color a este color negro uniforme, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, controles integradores físico-químicos que deben ser utilizados según instrucciones del fabricante. Acá tenemos indicadores biológicos. Estos, por ejemplo, tienen una tapa de filtro que es permeable a la penetración del agente esterilizante. Son monitores, de hecho, monitores biológicos completos. ¿Por qué? Porque tienen inmerso el medio de cultivo, tienen el indicador químico, y el medio de cultivo que traen asociado es de trípticas a soya, ¿sí? Y tienen las tiras de esporas que en este caso van a estar impregnadas en esporas de Bacillus steratohermophilus si se va a realizar esterilización por vapor de agua, o pueden estar impregnadas en esporas de Bacillus subtilis
si la esterilización se va a realizar por óxido de etileno, ¿sí? Entonces, cuando utilizamos esterilización por autoclave con vapor de agua, tenemos que adquirir indicadores biológicos, ya sea en tiras impregnadas en estas esporas, o estos monitores biológicos que contengan esporas de Bacillus Enterothermophilus. ¿Por qué es importante esto? Porque la espora tiene que ser pues lo suficientemente resistente a altas temperaturas y por el tiempo de esterilización que se utiliza. Ahora, si el proceso de esterilización es eficiente, la espora no será capaz de germinar, ¿no? Una vez que sea inoculada en el medio de cultivo. Si fue capaz de germinar tras la siembra en medio de cultivo por un periodo de incubación determinado, esto indicaría un mal funcionamiento del equipo, ¿sí? Entonces, recordar que se usan esporas bacterianas que requieren alta temperatura durante un tiempo prolongado para perder su viabilidad, ¿sí? En cuanto a las causas y fallas en la esterilización y sus posibles consecuencias, ¿cuáles serían causas y fallas en la esterilización? Bueno, una limpieza inadecuada del instrumental, por ejemplo, no realizar adecuadamente la fase de descontaminación, que el instrumental haya preservado materia orgánica, ¿no? Y el agente desinfectante no actuó adecuadamente porque fue inactivado por estos restos orgánicos. Eso puede generar o puede ser una causa de falla en la esterilización, ¿sí? Entonces, una causa de falla en la esterilización es la limpieza inadecuada del instrumental. De ahí que los pasos previos, ¿sí?, al proceso de esterilización son críticos, ¿sí? Es muy importante llevarlos a cabo de manera meticulosa y exhaustiva. Otra causa de falla en la esterilización sería, sin duda alguna, el empaquetamiento inapropiado del material. ¿Por qué? Porque probablemente no es lo suficientemente permeable al agente esterilizante, ¿sí? O es un material inapropiado en el sentido de que no es resistente a la manipulación, a la tracción, no tiene la suficiente resistencia mecánica y se desgarra con facilidad, por ejemplo. La carga inapropiada del esterilizador es lo que les comentaba recientemente. Es importante saber colocar los elementos. Por ejemplo, si utilizo como envoltorio un pouch de polipropileno o un papel ventana, que son estos sobres que tienen un frente laminado transparente y tienen una cara posterior opaca de papel con nivel quirúrgico y cuentan además con un indicador químico asociado. El frente transparente debe mirar hacia arriba y el lado opaco debe ser colocado hacia abajo. Cuando carguemos los paquetes dentro del autoclave, pues estos deben quedar holgados unos de otros, ¿sí? No se recomienda el apiñamiento o el sobrellenado, ¿sí? ¿Por qué? Porque la sobrecarga va a aumentar el tiempo necesario para alcanzar el máximo de temperatura y esto va a dificultar la penetración del agente esterilizante en la parte central de la carga. Ahora, un volumen de carga adecuado, es decir, yo puedo colocar el número adecuado de paquetes, pero si los coloco muy próximos, contactando estrechamente uno con otro, esa situación va a dificultar o va a retardar el contacto del agente esterilizante con todos los artículos de la cámara. Otra causa de falla en la esterilización es el tiempo inapropiado, ¿sí? Ya sea por manejo incorrecto del esterilizador o porque se cuenta el tiempo sin esperar que el interior del esterilizador llegue a la temperatura deseada, porque se abre la puerta una vez que ha comenzado el ciclo de esterilización o por mal funcionamiento del reloj.
Por lo tanto, aunque la temperatura alcanzada sea la adecuada, ¿sí? Es decir, se puede alcanzar la temperatura de esterilización, que es 134 grados centígrados, pero si esta temperatura de esterilización no actúa por el tiempo suficiente, pues la esterilización será un fracaso, indudablemente. Otra causa de falla en la esterilización es la temperatura inapropiada, ya sea por uso incorrecto o un manejo incorrecto del esterilizador o por un mal funcionamiento del esterilizador, ya sea por fugas de calor debido a fallas en el aislamiento de las paredes, por ejemplo, lo que generaría un calentamiento insuficiente a pesar de mantenerse durante el tiempo apropiado. Entonces, cuando la temperatura es inapropiada, tampoco se va a lograr una esterilización eficaz óptima de los elementos, ¿no? Del instrumental. Bueno, posterior a la esterilización viene la fase de almacenamiento, que como les dije es un paso muy importante, es un eslabón muy importante en la cadena de esterilidad, es un paso tan importante como la misma esterilización y de hecho el almacenamiento lo que va a permitir es preservar esta cadena de esterilización, ¿sí? Preservarla en el tiempo. ¿De qué depende esta preservación del ciclo de esterilización? Va a depender de tres factores. 1, el área de almacenamiento. 2, del material usado como envoltorio. Y 3, de la manipulación del material. ¿Por qué depende la preservación de la cadena de esterilidad del área de almacenamiento? Bueno, porque si yo almaceno el producto esterilizado en un lugar húmedo, en un lugar con alta circulación de personas, con alta frecuencia de manipulación, lugares donde hay circulación de roedores o de artrópodos, los elementos o los materiales van a sufrir contaminación. ¿Sí? Entonces no se va a preservar esta cadena de esterilidad. De ahí que es muy importante que este almacenamiento se haga en un área de acceso limitado, con temperaturas controladas, preferentemente en armarios limpios, cerrados, alejados de zonas sucias, húmedas y libres de roedores y de artrópodos. También el preservar la cadena de esterilidad depende del material usado como envoltorio. ¿Sí? Entonces, como ya lo mencioné anteriormente, es importante seleccionar adecuadamente el envoltorio según el tipo de material que voy a embalar y según el agente esterilizante que voy a utilizar, si es calor seco, si es calor húmedo. Y también va a depender preservar esta cadena de esterilidad de la manipulación del material. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la manipulación frecuente, ¿sí? Va a implicar riesgo de contaminación por posible ruptura del envoltorio. Entonces, tengo que guardarlo, tengo que almacenar el material estéril en un lugar que sea fresco, que sea seco, que no tenga humedad, que no tenga circulación de roedores ni de artrópodos, donde se pueda controlar la temperatura y donde no exista una frecuente pues manipulación, ¿no es cierto? Que no haya una circulación frecuente de personas, ¿sí? No debe ser manipulado a cada rato. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque puedo promover, puedo favorecer la ruptura del envoltorio y por ende la contaminación, ¿sí? Ahora, para terminar, en cuanto al manejo y carga del autoclave de tipo Chamberlain, que es el que funciona con vapor de agua, bueno, ¿cómo ponemos en funcionamiento este elemento? Bueno, primero es importante, pues, cuando vamos a manejar calor húmedo, ¿no? Y vamos a ejecutar esta esterilización, que es la recomendada por la OMS, utilizando un autoclave tipo Chamberlain. Para ponerlo en funcionamiento debe colocarse agua en su interior hasta llegar casi al nivel de la rejilla, ¿sí? Es importante o conviene utilizar agua destilada
y cambiarla en cada ciclo, ¿sí? Entonces, recordar, el agua que utilicemos o que coloquemos en el interior de la cámara debe llegar al nivel de la rejilla del autoclave tipo Chamberlain y debe ser agua destilada y cambiarla en cada ciclo. Ahora, los elementos que van a esterilizarse, como ya lo expliqué, deben colocarse en forma ordenada dentro de la cesta sobre la rejilla. Y esto es muy importante porque no deben quedar compactados los materiales o los empaques, ¿sí? De caso contrario, no se producirá una adecuada circulación y penetración del agente esterilizante. Este va a demorar, va a retardar en penetrar y llegar al centro del paquete. Bueno, en cuanto a los recipientes con líquidos, recuerden que por calor húmedo podemos esterilizar líquidos como por ejemplo medios de cultivo, solución fisiológica, agua destilada. Los recipientes que contengan líquidos deben colocarse en posición vertical para evitar que se vuelquen y no deben ser llenados por completo, ¿sí? Deben ser llenados a lo mucho hasta la mitad. ¿Por qué? Porque como contiene un elemento líquido, la ebullición, cuando se alcance altas temperaturas, la ebullición de su contenido, pues puede provocar o que se destapen o que se humedezcan los tapones, ¿sí? Entonces no es conveniente y además no deben ser cerrados herméticamente, sino deben quedar medio cerrados. ¿Para qué? Para que pueda penetrar el agente esterilizante, que en este caso es el vapor de agua cuando realizo la esterilización por calor húmedo. Bueno, una vez entonces realizada la carga del autoclave tipo Chamberlain, se cierra la tapa y se ajustan las llaves mariposas de a pares, ¿sí? Estas llaves son diametralmente opuestas, es como cerrar una olla de presión. Y una vez realizado el cierre hermético, se abre la espita, ¿sí? Se controla la movilidad de la válvula de seguridad y se conecta a la fuente calórica, que puede ser eléctrica o puede ser de gas, ¿sí? Entonces, una vez que conecto la fuente calórica, el agua que se colocó dentro de la cámara va a empezar a hervir, va a empezar a ebullir y se transforma en vapor de agua. Entonces este vapor de agua va a desalojar el aire que quedó dentro, que quedó retenido en el autoclave y que es aire frío. Este aire frío entonces comenzará a salir por la espita que la abrimos una vez cerrada la tapa del autoclave. La espita se abre, ¿sí? ¿Para qué? Para que el aire que quedó dentro del autoclave, ese aire frío, pueda salir por la espita, ¿sí? Una vez que el líquido empieza a ebullir, se genera entonces este vapor de agua que empieza a reemplazar este aire frío, ¿no? Empieza a llenar la cámara del autoclave. Entonces el aire frío sale por la espita, primero lo hace en forma intermitente, luego va a salir en forma continua y esta maniobra se conoce como purgado, ¿sí? Este purgado tiene un tiempo de 20 minutos o debe realizarse durante 20 minutos. ¿Y para qué sirve el purgado? Bueno, nos asegura que el interior del autoclave esté saturado de vapor de agua, ¿sí? Una vez que el interior del autoclave está saturado de vapor de agua, esto significa que debe alcanzar, esto nos lo va a indicar el manómetro del autoclave. Cuando el interior del autoclave se satura de vapor de agua, se debe alcanzar al menos una atmósfera de presión, ¿sí? Si quiero esterilizar con niveles poricida bajo calor húmedo, tengo que alcanzar al menos una atmósfera de presión. Si quiero nivel preónico, tengo que alcanzar 2 atmósferas de presión. Alcanzar 2 atmósferas de presión significa alcanzar una temperatura de 134 grados centígrados, ¿sí? Si logro esta temperatura, el proceso de esterilización tendrá una duración de 18 minutos. Entonces, una vez realizado el purgado, ¿no es cierto? Este método, este proceso, recuerden, nos asegura que el interior del autoclave esté saturado de vapor de agua, es decir, que no hay más aire frío, por lo cual la presión alcanzada cuando se proceda al cierre de la espita será solo vapor de agua, ¿sí? Entonces, una vez que culminó el proceso de purgado, significa que la cámara del autoclave está llena de vapor de agua, ¿sí? Y es a partir de ahí
cuando se alcanza 1 o 2 atmósferas de presión, cuando empiezo a hacer la cuantificación del tiempo de esterilización, ¿sí? Entonces estos 18 minutos se cuentan a partir del momento en que se alcanzó 1 atmósfera de presión o 2 atmósferas de presión, dependiendo del nivel de esterilización que quiero lograr, ¿sí? Puede ser 18 a 20 minutos la duración del tiempo de esterilización. 18 minutos si voy a hacerlo bajo 2 atmósferas de presión, porque quiero lograr nivel preónico. 20 minutos si me interesa únicamente una esterilización con nivel esporicida, ¿sí? Entonces, a partir de ese momento se cierra la espita y se hace la cuantificación de la duración de este proceso de esterilización con vapor de agua. Bueno, una vez que se cierra la espita, entonces se gradúa la fuente calórica para mantener la presión constante durante el tiempo de la esterilización, que debe ser, si quiero lograr esterilizar con nivel preónico, de 18 minutos, como ya lo repetí. Y una vez transcurrido este lapso, se apaga la fuente calórica, se espera que la presión y la temperatura desciendan, luego se procede a abrir la espita. ¿Para qué? Para que entre aire frío al interior del autoclave y pueda destapársela, ¿no? Bueno, una vez que logro destapar el autoclave, ¿sí? Porque abrí la espita y ingresó aire frío, disminuye la presión, entonces puedo abrir la tapa del autoclave. Los paquetes deben ser cuidadosamente enfriados al finalizar el proceso y antes de su manipulación. ¿Por qué? Porque cuando material caliente toma contacto con una superficie fría, se favorece la condensación, ¿sí? Y esto va a terminar en formar gotas de agua que van a favorecer la contaminación microbiana. Entonces, el instrumental, o sea, el material que está dentro del autoclave tiene que ser enfriado y luego tiene que pasar a una estufa de calor seco a temperaturas de 50 grados o 60 grados para permitir este secado, ¿sí? Y cuando se retire el material del autoclave debe hacérselo con cuidado para no dañar los envoltorios. Recuerden que la integridad del envoltorio va a determinar la preservación de esta cadena de esterilización en el tiempo, además del almacenamiento adecuado en las áreas adecuadas, como ya lo expliqué. Entonces es importante, ¿no? Para lograr que el material, una vez que sale del autoclave, se seque, ¿sí? Y esa condensación, cuando contacta con superficies frías, no genere gotas de agua que favorezcan la contaminación microbiana, deben los paquetes llevarse a una estufa para su secado posterior, obviamente a temperaturas menores a 70 grados, 60 grados, para no generar otro tipo de daños. Recordar que no debe dejarse el autoclave cerrado con material en su interior, ¿sí? Eso está totalmente contraindicado. Finalmente, vamos a resolver este problema como complemento a esta clase. Y el problema dice lo siguiente, o plantea lo siguiente: finalizada la atención odontológica, la asistente dental recoge el instrumental y lo coloca en un recipiente plástico al cual agrega un poco de agua corriente y 2 tapitas de lavandina. Aparta el recipiente a un costado de la pileta y regresa al consultorio a prepararlo para el próximo paciente. Allí encuentra una pinza para algodón suelta y la agrega al recipiente con descontaminante. A los 30 minutos, con un par de guantes de látex, coloca el envase plástico bajo el chorro de agua corriente, la deja correr, saca el instrumental, lo seca con una toalla de tela y lo coloca suelto en una bandeja para esterilizar en estufa. Entonces, sobre esa situación se desglosan estas preguntas que van a resolverlas ustedes. ¿Cómo debió haber preparado la solución desinfectante la asistente dental? Aquí deben preguntarse si la dilución que hizo en la situación descrita pues es la correcta, es la que indica la literatura.
¿Qué recaudos debió tomar entre la cantidad de instrumental y la de desinfectante? Recordemos la relación que debe mantener el desinfectante con el instrumental, ¿no? Con el número de instrumentos a ser colocados en la bandeja para ser expuestos a la solución desinfectante, ¿no? ¿Fue correcto agregar la pinza para algodón al recipiente? ¿Qué tiempo de contacto desinfectante instrumental se recomienda internacionalmente? ¿Cuál es el tiempo que se debe dejar en inmersión el instrumental en la solución desinfectante? Si fue el que utilizó el asistente en esta situación, en este problema, es el adecuado, es el recomendado, como lo indica la OMS y la ADA. ¿Cómo debió realizarse este lavado? Si el que realizó el asistente en este problema, en esta circunstancia, es el recomendado, es correcto el secado realizado, ¿sí? Cómo debió realizar el acondicionamiento, qué procedimiento de esterilización avala la OMS, a qué tiempo y a qué temperatura. Bueno, eso es todo. Muchas gracias.